tarea. Quería comentarle algo, bueno, preguntarle. Es que entre, bueno, varios compañeros y yo tenemos como que problema, eh, o bueno, se nos dificulta un poquito entenderle porque va un poco rápido. Entonces queríamos ver si de favor podría ir explicarnos un poco más lento. Un poco, pero no demasiado lento, porque acuérdense que tenemos un programa que cumplir y nuestro examen es en 2 semanas, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Sí, yo Entonces, también estoy de acuerdo con la compañera, porque de hecho estábamos viendo y creo que en esa tarea pues varios no le entendíamos y sí queríamos pedirle eso, si podría haber como una forma de ver más ejercicios o algo así. y son los cálculos más sencillos. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer el ejercicio. En primera instancia, tienen que intentarlo. Sí, es que, o sea, sí lo hemos estado intentando. De hecho, estamos como que tratando de ayudarnos, pero bueno, él le decía que hay varios que tenemos ese problema, que está explicando muy rápido y de repente como que nos perdemos y ya no sabemos bien cómo se hacía. Entonces, ver si podría dar, no sé, a lo mejor un ejercicio más o algo así para entenderle un poquito mejor, pero un poquito más lento, por favor. Pues hoy tenemos que terminar la última parte de serie para ver los cálculos por etapas, aunque ya no vamos a repetir los cálculos de la unietapa, ¿no? Porque en realidad, si se fijan, pues son como 4 pasos nada más. Hagan su diagrama de bloques. O sea, solo son 4 pasos, que es la conversión de unidades, la obtención de la línea de operación, pendiente y ordenada, y encontrar las corrientes de salida, que es un punto de intersección, y un balance. Son 4 bloques bien definidos de cálculo, ¿no? Eso es para cada etapa. Entonces, hoy tienen que entregar el problema de unietapa, ¿no? Sí, sí es para hoy. En Classroom decía que mañana Ah, a sí, las 2. sí, mañana. Ajá. Entonces tienen que intentarlo, porque Ajá, lo que tienen que hacer es, porque la otra vez me decían que querían el archivo y ya tienen uno. El chiste no es que eh, tienen que ustedes tratar de programar sus propios archivos, porque después para el examen necesitan. Si vamos a nuestro archivo del ejemplo que teníamos del CO2, nosotros lo dejamos hasta esta parte. Esto es lo que habíamos visto la primera clase desde hace más de una semana, donde tenemos cuál es la secuencia y decíamos, nada más hay 4 bloques, la conversión a fracciones libres de soluto, que lo necesitamos hacer. Recuerden tener cuidado de corregir el KD en libres de soluto comparado con la másica. El segundo bloque, que es encontrar y completar la línea de operación. Nuestra pendiente, que es una relación de flujos, menos F en AS. Y después utilizamos el punto de entrada, el punto de alimentación. Estas condiciones de entrada o estas, para usar sus composiciones para calcular la ordenada de la línea de operación. Y ya que tenemos las ecuaciones de las dos, encontramos nuestras composiciones de salida. Las composiciones de estas dos corrientes, o de estas dos, o de estas dos. ¿Sí? Las obtenemos pues igualando las dos ecuaciones.
que es nuestro segundo bloque, nuestro tercer bloque de cálculo. Y el último, pues es convertir todo a másico otra vez, calcular los flujos y hacer el balance. ¿Y cómo sabemos que nuestro balance está bien? Pues verificamos que nuestras entradas y nuestras salidas sean iguales, calculamos el error de nuestra determinación si es necesario y verificamos nuestro KD y la eficiencia de recuperación. La segunda etapa, pues es lo mismo, solo que la alimentación ahora es la corriente de salida, la F1 de salida de nuestro proceso. Entonces, esta es nuestra nueva alimentación, ocupa el lugar de F, que F en realidad podría ser llamada F1, 0, porque es corriente rica en portador. Nada más por tradición se le conserva el nombre de F, ¿no? Y en una segunda etapa hacemos exactamente los mismos cálculos. Recuerden que la precaución aquí es verificar la relación hidráulica porque la cantidad de agente de separación va a cambiar. La relación hidráulica se va a mantener o la cambiamos, o sea, la relación hidráulica, la proporción entre ellos se puede conservar, pero como cambia la cantidad de alimentación, esta tiene que cambiar. No va a ser igual en cada etapa. Aquí fue 143. Acá fue 127. Se va a ir cambiando en cada etapa que nosotros usemos. Eso es lo difícil de la segunda etapa y de la tercera y de la cuarta. Hacer el enlace con la alimentación de la etapa previa. Entonces, hacemos los mismos cálculos, convertimos todo a libre de soluto, obtenemos los datos de la línea de operación, encontramos F1 y F2 de la intersección de las dos líneas, calculamos flujos y hacemos balance. Y introdujimos un nuevo concepto que es la eficiencia acumulada, que es la suma de lo que obtienes, de lo que recuperas en cada una de las etapas. Se fijan, acá es F2, XF2 menos AS, más lo que recuperaste en la primera etapa. F2 menos X, menos AS1. Y así, en una tercera etapa, le incorporaríamos lo que recuperemos en esa etapa. En una cuarta, se le suma eso y va acumulando todo lo que va recuperando etapa por etapa. Y decíamos que le calculábamos también el KD de la etapa y que el KD y la eficiencia nos van diciendo si el proceso está bien. ¿Por qué? Porque el KD y la eficiencia en los sistemas binarios debe de ser constante o de tender a ser constante. Vamos a saber que no es exactamente el mismo valor, pero sí va a estar un poquito más arriba o un poquito más abajo de lo que se tiene como valor promedio. Nuestro KD, como ya estamos haciendo todos los cálculos en masa, debe de coincidir con el KD inicial, donde estaba en masa. No con el KD cuando hacemos la conversión, que es este punto 13. Entonces, ve que en el primero nos salió punto 15, 23, o sea, muy cercano al KD reportado, al KD teórico, que es 15.8,
Y en la segunda etapa nos salió de 14.79. Un poquito por abajo, pero muy cercano. Y las eficiencias por etapa, en la primera 13%, en la segunda 12.76. O sea, también muy cercanas. Eso es una propiedad que se suele utilizar para poder hacer el cálculo corto del número de etapas en un sistema binario. Pero hoy, justamente en este ejemplo vamos a ver, hay un límite para eso, ¿no? Eso sucede cuando tienes concentraciones relativamente altas, cuando la cantidad de materia que vas sacando del sistema ya se vuelve más pequeña, entonces tiende a no ser exactamente constante. Y ahí es donde luego los métodos cortos tienen algún error y podemos comernos una o dos etapas de lo que realmente necesitaría el equipo. Cuando vas a usar aparatos grandes con un número muy alto de etapas, pues dices, pues 2 etapas no es nada, ¿no? Y además, como son las que tienen ya cantidad de materia que yo recupero, que es muy poquita, pues no se va a notar, no va a tener un efecto real sobre la operación del equipo. Pero cuando yo estoy recuperando cantidades muy pequeñas, como son en las moléculas bioactivas, pues entonces sí tienes problemas porque esas 2 operaciones o 2 etapas te pueden dar resultados muy diferentes con lo que tenías planeado en papel, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasaría o hasta dónde tendríamos que detenernos en este sistema, que si ven en la segunda etapa, pues apenas llevamos recuperado el 24% de todo lo que tenía el sistema. Y pues 24% de FXF que teníamos al inicio, que son 15.6 kilos, pues todavía nos está quedando bastante, ¿no? Quiere decir que apenas hemos recuperado como el 10% es 1.56, 3 kilos y medio, ¿no? 3 kilos, de 3 a 4 kilos apenas hemos recuperado y todo lo demás permanece en el sistema. Y de acá podemos ir monitoreando cuánto permanece en el sistema. En la primera etapa todavía nos quedan 13 kilos. Y en la segunda etapa todavía tenemos 11 kilos y medio. O sea, recuperamos 4 kilos y medio. Nada más. Entonces la lógica nos dice que tendríamos que ir agregando más etapas al proceso. Entonces, acá tenemos un cálculo ya ordenado de otra manera, porque luego las ecuaciones de transferencia además se las puedes ordenar como tú quieras. Esta, para facilitarnos hacer el seguimiento de las etapas, las 2 primeras etapas fue para que ustedes se familiarizaran con los cálculos, pero vean que acá tenemos sería F10, prácticamente sería nuestra alimentación. Empezamos con 130 kilogramos y después la que entra a la siguiente etapa son 127, luego 121, 125, 124, 123, 121, 120, 119 y después vean esto. Aquí empezaron siendo como más de 2 kilos en la primera, en la segunda pues nada más ya recuperamos también como 2 kilos, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta ya fue 1,5 kilos, de aquí a acá es 1,300 kilos y así va a ir sucediendo. En transferencia de masa, como la fase 1 va ganando, pues cada vez vamos a ir pudiendo recuperar menor cantidad de soluto. Entonces, y nosotros podríamos seguirnos, acá llegamos hasta 21 etapas, y podríamos seguir, ¿no?
Vea que 115 pues ya está cerca de un valor donde ya no tienes casi soluto, porque nuestro portador solito que es el F libre de soluto, son 114. Entonces ya nada más teníamos como 6 kilos. Y dijimos desde el inicio de los problemas en serie, ¿en dónde nos detenemos? Nosotros podríamos seguirle calculando acá, ¿no? Aunque nosotros podríamos seguir agregándole etapas. Y vean lo que nos pasó. 0.08, 0.7, 0.05, 0.4, 007, 002 y después en la etapa 29, fracciones negativas. ¿Qué quiere decir ahí? Pues que ahora sí ya nos pasamos, ¿no? Ahora queremos que también se transporte el portador. Teníamos 114 de punto 4 de portador y acá ya bajamos del 114. Está en 136, 132, 128 y las fracciones por lo tanto nos salen negativas. Sabemos que esto no podría ocurrir en la realidad porque no hay fracciones negativas. Si nosotros estuviéramos muestreando el soluto en estas etapas, tendría soluto hasta la etapa 28 y después en la 29 no te daría nada, 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 nada. Pero este es el riesgo que tienen las ecuaciones y que tienen todos los programas. Todas las ecuaciones de transferencia de masa no tienen límite. O sea, tú las dejas correr y funcionar y siguen y siguen y siguen, porque no hay restricciones. O sea, siempre puede, las restricciones las ponemos nosotros. Y dijimos desde el inicio, ¿cómo sabemos cuándo va a funcionar el sistema? Pues porque las fracciones tienen que hacer al menos entre 0 y 1, ¿no? Y positivas, porque esas son las fracciones que indican que hay soluto. Después, fracciones negativas, pues es que ya no hay, pero el programa no lo sabe, lo sigue calculando. Entonces, decíamos, nosotros siempre que vayamos a iniciar un proceso en serie, pues necesitamos saber dónde nos vamos a parar. ¿Y dónde vamos a parar? Pues fue lo que calculamos desde el inicio, que es el límite de proceso, que es esta XF1N que calculamos y la calculamos por balance. Dijimos que íbamos a recuperar el 95% del CO2, el 100% son los 15.6 que hay al inicio. Entonces lo que recuperamos es el 95% y lo que se va a quedar en el portador como soluto residual, pues es el 5%. Y que nosotros podemos calcular F1N y que la podemos calcular en el portador, no en el agente de separación. Entonces, ya que calculamos cuál es el soluto recuperado y cuál es el soluto residual, pues nada más calculamos la fracción última que queremos con la masa de soluto residual entre la masa de soluto residual más la masa del portador que sabemos que va a ser constante. Entonces, la calculamos y la convertimos a fracción libre de soluto. Y eso es donde nosotros es el valor que queremos obtener. Ahora miren las fracciones que nos da el proceso. Punto 13, libre de soluto, que es la primera que teníamos, es esta. La conversión de nuestra alimentación. Y así vamos obteniendo la fracción en cada corriente de salida.
Y acá está XF1i, o sea, la de cualquier etapa. Entra con punto 13, sale con punto 11. Esta vuelve a entrar a la otra etapa. Esta de punto 11 y sale con punto 1. Y la última era punto 0068. Pues ese valor vemos en cuál etapa la obtenemos. Punto 0068. ¿Tenemos ese valor exacto? Está por aquí, ¿no? Pero lo tenemos exacto. Punto 0068. Pues no, porque puede que el equilibrio o las condiciones que nosotros estamos usando no nos dé exactamente ese punto 0068. Si nosotros quisiéramos que se acomodara, pues a lo mejor tendríamos que modificar algo acá. Vamos a ver. Pues no dio con la 1.1. O sea, a lo mejor con 1.2. Tampoco da exactamente, pero muy parecido, ¿no? ¿Ven por qué decía que la relación hidráulica luego la podemos nosotros mover un poco en el proceso para acomodar a que nos den los valores exactos? Si no, pues lo podemos dejar con el que tenía. Y de todos modos, nosotros elegiremos si queremos la etapa un poquito antes o un poquito después de eso. Vean que la concentración 0.0068, el más parecido es este, está un poquito antes, lo cual diría que en la práctica no tendríamos el 95% exacto, sino un poquito menos, ¿no? Tal vez 94, 93, ya lo calcularemos con las eficiencias. O la otra, o quieres el 95, hasta un poquito más del 95, pues te vas a la otra etapa. ¿De qué dependerá de que elijas esto? De qué tan necesario sea y de cuánto ganas económicamente con la otra etapa. Recuerden que lo que obtengan de producto va a dar el rendimiento económico de la operación. Esto pues es nuestros cálculos normales, entonces decidimos que se quede en la etapa 19, que son 19 etapas. Es una cantidad bastante alta, pero todavía pequeña en comparación con otros procesos. Entonces, convertimos nuestras fracciones a fracciones masa y sacamos los flujos. Recuerden que el F1 generalmente lo sacamos con la definición de flujo libre de soluto. Esto es el flujo de alimentación en libre de soluto, que va a ser constante siempre, entre 1 menos la fracción de F1 de esa etapa, que aquí es N183, es este. Vean como aquí, como ya tenemos valores bastante pequeños, pues ya casi coinciden las másicas con las libres de soluto, pero no pasa con estas. Cuando son bastante grandes, pues sí se nota mucho el efecto. Entonces tenemos nuestros dos flujos. Este lo calculamos con la ecuación de balance de flujos, F más AS menos F1, de la etapa que le corresponda. F más AS menos F1.
Y ahora viene la parte interesante del trabajo multietapas, ¿no? Hacemos el balance de materiales, los organizamos, que es que toda la información, o como ustedes quieran organizarlo, les digo, mientras ustedes entiendan qué están haciendo y qué valores saquen. F a S, F1 por XF1, F2 por XF2. Entradas, que es F más AS. Salidas, F1 más F2. Entradas y salidas. El error, un error estándar. Vean que aquí, ¿en cuánto está el error? Pero porque le pusimos 4 nada más, ¿no? El error sí existe. Si nosotros le quitáramos esto, nunca vas a tener una determinación que no tenga por 10 a la menos 14, pero existe. Y aquí vienen los 3 parámetros interesantes del trabajo multietapa. El KD, que ya dijimos, soluto recuperado, soluto en F2, es F2 menos lo que entró, o sea, es soluto transferido entre soluto en la fase rica en portador. Entonces nos da uno de punto 16, punto 1592. Recuerden que nuestra referencia es esta. El valor teórico, punto 15.8. Y ven que incluso que nosotros repetimos acá y que los valores son iguales, acá el error dio otra cosa, dio un error más grande, algo, la programación es así, ¿no? Algo está en un, alguna ecuación allá le está afectando los decimales, cómo se organizaron. Y lo puedes notar fácilmente porque los valores el error estaba alto, todavía era 1%, aunque es aceptable todavía. Entonces, nuestro valor de referencia es punto 15.8 y vean que tenemos aquí un poco más arriba, pero acá es 15.92, 15.77, 15.68, 62 y así. Pero vean que de repente 15.8 en esto casi se iguala. Esta es la zona donde, y acá algo nos empieza a pasar, ¿no? Porque de repente el coeficiente de partición se sube. Es que algo ya no es totalmente constante. 15, no se sube espectacularmente, no se te va a subir de 15.8 a 2 o algo por el estilo, al menos en una etapa. Pero vean que de repente 16.10, 16.34, 65, 17, 17.5, 18 y cada vez sube con mayor rapidez. Eso quiere decir que nosotros ya estamos en una zona donde empezamos a tener problemas o al menos problemas con esa suposición de que el sistema siempre se va a comportar con la eficiencia y el KD constante. Y eso te sirve de indicativo de hasta dónde deberías parar en tu proceso. Cuando empieza a suceder esto, a menos que hagas el balance etapa por etapa, como lo estamos haciendo nosotros, empezarías a tener muchas desviaciones de proceso. Y todo lo que hubieras calculado con el método corto que se llama ecuación de Kremser, no te va a servir. Y vamos a ver qué pasa con las eficiencias. La eficiencia 14, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 y así. Y vean acá en el punto donde empezábamos a tener problemas con el KD, se sube, empieza a subir, empieza a subir, subir, a subir, a subir, a subir.
y así sucesivamente. Y hay mucha diferencia entre este 13,7 con este 14, que es más o menos estable, a un 16. Vemos la eficiencia acumulada. La eficiencia acumulada en el primero es el soluto recuperado entre su alimentación, que es este. Y esta, cuando es la eficiencia acumulada, la alimentación, la cantidad de soluto inicial siempre se va a mantener constante. No va a cambiar por etapa, es la de la etapa inicial, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Y en la otra, pues nada más le aumentamos lo que se recupera en la segunda etapa, lo demás se queda igual. Esto también. Y se va a 26%. Después le agregamos lo que recuperamos. Ya no le puse esta para no hacer la ecuación más larga, porque ya esta es 0. Pero si hubiera, hay que incorporarla, ¿no? Siempre es nada más el soluto recuperado, el soluto transferido, sin el agente de separación. Le agregamos la siguiente. ¿Tienen una pregunta? Profesora, ¿ese porcentaje de eficiencia a qué número tendría que llegar? ¿O tiene algo que ver con las consideraciones que se hacen al inicio para ver en qué momento se para el proceso? La eficiencia es acumulada. Tendría que llegar hasta el 100%, si es que el sistema lo permite, ¿no? Hay sistemas donde no se permite, pero en este que tiene una concentración grande, vean lo que tiene. Pero no sucede esto, la eficiencia acumulada siempre va a ser asintótica. Pero al menos en nuestro sistema nos permitió llegar al 95%. En la etapa 19 que teníamos este punto 0071, pues nos da 94.77. Cuando no podemos llegar ni al 91, al 90 y tantos %, se nota desde el inicio. Porque tú propones sacar el 80% y resulta que el valor que te da es como ahorita que nos daban fracciones negativas. No te da algo lógico, ¿no? No te da que puedas manejar pendientes ni nada por el estilo. Entonces, prácticamente desde el inicio, desde que nosotros sacamos la XRN, sabemos si vamos a obtener ese porcentaje que estamos sacando, que estamos pidiendo, ¿sí? Y la eficiencia acumulada te lo va a dar. Nada más que ahora es lo que nosotros tenemos que hacer, es cómo te lo va a dar, ¿no? Vean que nosotros tenemos, vamos a graficar primero la etapa contra la eficiencia. Esta es la etapa contra los flujos, contra F1, y vean que tiene este comportamiento, ¿no? Ese comportamiento les va a dar en cualquier variable prácticamente que nosotros usemos. Vean esto. ¿Ven la gráfica de eficiencia acumulada? En muchos casos, esta es la forma que tienen. Se va a ir haciendo asintótica. ¿En dónde dejas de calcular? ¿O hasta dónde debe de ser la etapa? La teoría dice que cuando
cuando se vuelve asintótico. Pero vean que nuestra gráfica es engañosa, ¿no? ¿Ya llegó a lo asintótico, asintótico, asintótico? No, no. Solo tiene la tendencia, ¿no? Exactamente, porque es un sistema bastante concentrado, no llegó a una parte donde se hiciera asintótica y sin embargo se empieza a curvear muy rápido, porque la otra criterio es donde tengas la zona recta de la curva, mientras tengas la zona recta, quiere decir que tus parámetros están constantes, ¿no? Pero en esta ni zona recta tenemos, ¿no? Se empieza a curvar muy, muy rápido. Entonces quiere decir que esto, la eficiencia acumulada, pues tampoco nos sirve mucho como criterio, ¿no? En la mayoría de los sistemas, la eficiencia acumulada es suficiente para decirte dónde pares el proceso. Aquí no. No tenemos, todo es curvo, todo, no llega a ser asintótico, no se detiene, la cantidad de materia no se hace tan pequeña en cada etapa como para que se cierre el sistema, no tenemos una línea recta bien definida, y entonces, ¿qué hacemos para elegir hasta dónde deberíamos obtener? Pues iremos a los otros parámetros, ¿no? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer algo para definir más esa área recta? O sea, no sé, cambiar, por ejemplo, la relación hidráulica o algo así, para que se note más y podamos usar la eficiencia acumulada, o simplemente ya es así el sistema. Pues se podría tratar de hacerlo, ¿no? Para ver si se mejora. Pero hay algo muy, en los sistemas de transferencia de masa, la cantidad de materia que viaja es por equilibrio. Y contra eso no podemos hacer nada. Nosotros podemos modificar algunas cosas, sí podemos hacer algo con los flujos, pero no demasiado. En la forma de la curva. Podríamos mejorar un poquito, pero viste ahorita que le cambiamos la relación hidráulica, teníamos una fracción de 0.071 a una fracción de 0.068, modificando bastante los flujos y pues el cambio de la fracción no fue demasiada y eso en eficiencia pues tampoco va a ser demasiado, ¿no? Entonces, sí podemos tratar de hacerlo cuando tengamos sobre todo más amplitud de manejo de la relación hidráulica, como en los sistemas líquido-líquido, en los sistemas gas-líquido, que es absorción y destilación, es bastante difícil que puedas modificar algo dramáticamente cambiando flujos. Es la naturaleza química del sistema. Y dice, al equilibrio nadie le gana, ¿no? A la forma de la partición nadie le gana. Ok, gracias, profesora. Lo que nos queda es probar si alguna de las otras variables nos da información, ¿no? Entonces veamos la eficiencia de la etapa. Y en vez de que esté la eficiencia acumulada, vamos a la eficiencia de la etapa. Y vean esto. Esta sí nos da un punto de quiebre, ¿no? Vamos así, 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 y de repente ¡fum!, se sube. No tan claro que digamos, pero sí nos da un punto de quiebre, ¿no? Ven que aquí en esta zona, esto sería el equivalente a tener la zona recta en la eficiencia acumulada, ¿no? Y lo que tenemos es una línea horizontal.
¿Qué quiere decir? Que acá casi todo es constante. Luis, ¿qué estás haciendo? Nos está rayando. Pues sin querer, profesora. Ah, bueno. Entonces vean que Lo acá pues siento. prácticamente tenemos una línea promedio. Por aquí un valor promedio. Y aquí sí tenemos un punto de quiebre que viene en esto como en la etapa 14, ¿no? En la etapa 13, la etapa 14, y vamos a ver en los datos qué pasa en la etapa 14 y en la etapa 13, ¿no? ¿Son estos? Y resulta que es donde se disparan todos los valores, ¿no? Es donde de repente empieza a crecer demasiado la eficiencia. Y vemos también que hay un efecto en el KD, ¿no? Y ahora veamos qué le pasa a ese KD. Lo mismo, ¿no? Es prácticamente una repetición, diferentes valores, pero la tendencia es prácticamente lo mismo. Ve que eso es interesante, ¿no? Porque tenemos ahí un efecto y quiere decir que en esta zona, pues nuestro sistema deja de ser constante, le está afectando algo al comportamiento y es algo que está acelerando la velocidad de recuperación, lo cual dirías, pues es extraño porque estamos yendo hacia una zona mucho más diluida. Aunque sí hay una razón termodinámica, los procesos de transferencia funcionan mucho mejor a concentraciones pequeñas porque recuerden que necesitamos que la solución se comporte como ideal. Entonces, entre menos moléculas de soluto tienes, más se acerca al comportamiento de una solución ideal y el potencial químico, la energía química se distribuye mejor. Cuando tienes una concentración muy alta, cuesta trabajo homogenizar la energía química que tiene el sistema. Y si hay una ligera mejora, no va a ser una mejora de kilogramos, porque eso no sucede. Vean cómo es lo que estamos nosotros recuperando, el F2, XF2, 2 kilos, 1.8, 1.5, 1.7, 1.1, 1.1, 1.18. O sea, no estamos recuperando grandes cantidades. O sea, de repente que tú veas un incremento de la cantidad de materia, no, eso no va a suceder, pero sí te ayuda a, a tener la transferencia, pero lo vamos a ver hasta que calcules el KD y la eficiencia por etapa. Si nosotros incluso podríamos graficar también F2, XF2, ¿no? Por etapa. O sea que haya una mejora de la forma de que se acerque más a un mecanismo puro de transferencia de masa, no significa que de repente puedas aumentar la cantidad de kilos que vas obteniendo.
Vean esto. Pero ven por aquí este pequeño brinco. Y acá ni siquiera lo notas, ¿no? En los valores de masa no se nota nada. Sigue la tendencia. De hecho, el valor de masa se nota antes. Se nota aquí en la 12. Y tienes otro brinco acá en la 19. Y vamos a ver qué le pasó al KD y a la eficiencia en la 12. Es acá, es un poquito antes. Pues sí, aumenta un poquito, pero ven eso, casi se necesita tener ojo milimétrico, ¿no? Es un poquito, si es un brinco, si alcanza a verse, pero es un poquito en masa. Y sí te ayuda porque pues estamos acercándonos más al comportamiento de solución ideal. Pero aunque eso es bueno para nosotros y nos encantaría porque todavía estaríamos recuperando una buena cantidad, o sea, si fuera una molécula que nos interesara mucho y bastante cara, pues estos 0.14 kilos, 0.17, 0.19, 0.13 kilos, es bastante bueno. Yendo en un pequeñísimo problema, que es que si nosotros quisiéramos recuperar casi todo ese 95% o incluso nosotros nos podríamos ir hasta el 96%, o quién sabe qué pasaría si siguiéramos adelante, o hasta casi el 98 o el 99%, si es que las condiciones económicas nos lo permitieran, porque todavía queda una cantidad apreciable de masa. Estaríamos en el problema de que ya no estamos en una zona donde el KD y la eficiencia sean constantes. Si se fija, hay casi nada más hasta la 12, tal vez la 13, nosotros podríamos estar calculando el proceso con un método corto o considerando condiciones constantes de trabajo en todas las etapas. En las demás, ya no lo es, ¿no? Si valiera la pena recuperar esa masa y haces el balance etapa por etapa, pues no tienes ningún problema, lo sigues haciendo y tiene los datos de cada etapa y podríamos nosotros, aunque el 95 lo sacamos acá, nosotros podríamos calcularlo y decir, ahora sí, pregúntame y díganme hasta a tu jefe le dirías hasta el porcentaje que tú quieras. ¿Quieres 96? ¿Quieres 97? ¿Quieres 98? El 100% no, porque ya saben que ahí, aunque te dé algo en el programa, en teoría serían etapas infinitas, el 100% nunca se logra, pero pues, del 98 para abajo todo es factible. El sistema se los da, a pesar de que es un sistema concentrado, de que es un sistema que sí tienen que fijarse muy bien en las conversiones, que todas las fracciones van a tener un efecto múltiple, que por eso luego tuvimos en las primeras etapas que averiguar esto de qué era más conveniente, con qué saco los flujos, si los saco todos con las fracciones, si los saco de balance, por eso hicimos 2 o 3 pruebas de cómo sacarlos, porque el sistema es algo difícil para hacer un sistema binario, es algo concentrado, no es como el de la papaverina que ustedes van a hacer de tarea, que es un sistema ya tradicional de sistemas binarios donde está muy diluido el soluto, pero a pesar de esos inconvenientes, pues el sistema es noble en el sentido de que podemos recuperar prácticamente lo que necesitemos y que sí nos podemos dar cuenta en dónde estamos alejándonos de la idealidad
en donde tendríamos que poner límites de trabajo dependiendo de lo que nos pidan, y podemos hacer el perfil completo, ¿no? Pero no es un sistema tradicional que con una eficiencia acumulada puedas darte cuenta. Aquí increíblemente lo que nos da mayor información es la eficiencia de etapa y un poco la cantidad de materia que se está transfiriendo. Cuando vas a hacer este tipo de gráficas, luego también es muy conveniente tener las mismas condiciones de la gente de separación, como lo que nos preguntaba su compañera hace rato, si podía cambiarse la relación hidráulica para ajustarlo. Sí lo puedes. Lo único es que cuando tú quieras hacer una inferencia sobre el comportamiento y ver una tendencia de comportamiento como en este, donde tenemos una relación hidráulica diferente. Cuando quieres sacar perfiles de comportamiento, pues te conviene en cierta forma tener la relación hidráulica y tener la composición del agente de separación constante. Nosotros lo hicimos acá diferentes para que no crean que tiene que ser obligatoriamente. Si el sistema tuviera menos etapas, tal vez unas 3 o 4 como en los sistemas de extracción, pues sería tal vez muy conveniente hacer el cambio de las relaciones hidráulicas y de la composición del agente de separación. En este, que son sistemas de absorción, que son sistemas mucho más difíciles, pues casi siempre las decisiones no las puedes tomar por los puros valores, ¿no? Tienes que tomarlas por el perfil de comportamiento. El 95. A veces se llega al 60% y hasta ahí llegó. Y el sistema dice, pues háganle como quieran, dile a quien quieras que vas a obtener el 80%, el 90%, no va a ocurrir. Déjenme ver si ahorita les muestro un ejemplo de esos. Vamos a dejar ese. Si está por acá, si, mientras tanto, si tienen alguna duda. ¿Alguna duda no? Ahorita que tenemos tiempo de ver? Entonces, vamos a ver si está por acá. Uno donde tengamos un comportamiento como eso. Y les digo, ustedes pueden repasar estos cálculos. En el Table vienen 3 hojitas de sistemas invisibles, pero trae los cálculos. Vamos a enseñarles. ¿Ven este ejemplo? Este es el tradicional de que por qué luego los sistemas nunca funcionó producir productos baratos recuperados con transferencia de masa. Este es ácido cítrico proveniente de caldo de cultivo. Yersinia lipolítica, sustrato glucosa, hasta ahí todo bien, ¿no? Concentración 3.2%, 34.3 gramos, cepa sobreproductora, pero ya que te vas a fracciones va al 0.03, o
sea, no era tan, no, sí es sobreproductora para las condiciones, pues, o sea, no produce ninguna cepa en condiciones normales para producir 34.3%, pero a la hora que lo pasamos en fracciones resulta más bien poquito, ¿no? Y resulta que estamos en un sistema que tiene una fracción de soluto baja, coeficiente de partición más alto incluso que el que teníamos para el CO2, es de 0.34, está extraído con isobutanol, un sistema tradicional con disolventes. ¿Y qué creen? Eficiencias de recuperación de 11%. ¿Y ya vieron? Los coeficientes de partición, 0.13, y no que era de 34. Ahí estamos en problemas, ¿no? Es de esos raros sistemas donde el coeficiente de partición empieza a bajar, a bajar, a bajar en cada etapa. Primera etapa, 0.34, bien felices, el mismo que en teoría. Segunda etapa, 0.22, 0.21. Punto 18, punto 16, y va bajando. Resulta que en la quinta etapa ya solo tienes un coeficiente de partición de la mitad de lo que te decían. Dices, ¿y ahora qué pasó? O sea, ni modo que me equivoque en las ecuaciones están bien fáciles. Pues no, es que así da, y te da eso porque significa que el mecanismo de transferencia de masa no está funcionando como dices que funciona. O sea, algo del sistema binario, de esos principios básicos que dicen, solo se transfiere un compuesto que es el soluto, la solución es ideal y el portador y el agente de separación no se mezclan entre sí, no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? Y aparte, mis eficiencias de recuperación por etapa, pues están bien bajas. 15, 13. 11, 9. Mi eficiencia también está bajando, ¿no? Y las acomodo. Y vean esto. 25, 18, 17, 16, 13, 11, 9, 7, 1% de recuperación. El acumulado, 25, 39, va subiendo, subiendo, pero vean que de acá ya sí se vuelve asintótico, ¿no? 77, 78, 79, 79, 79, 79, 79, 79. Y la relación, pues es relativamente alta. Y vean acá sí tenemos la eficiencia de recuperación acumulada por etapa, pero bien bonita, bien marcada, ¿no? Acá en dónde la detendrían, ¿en qué etapa? Como en las ¿Las 12. 6? 9, Pues 10. En la 12 ya se hizo asintótico, ¿no? ¿En la 10? Probablemente en la 10 que ya dejó de serlo, y alguno dijo allá hasta la 8, y probablemente tenga razón porque, pues vean, aquí todavía hay cierto diferencial, pero acá ya no, ¿no?
Y la etapa recta, que sí la tenemos aquí, un poco menos, pero también fíjese que no nos llega mucho, nos llega a la 5 con trabajos, ¿no? Si yo quisiera trabajar exactamente bien en condiciones constantes, apenas llegaría a las 5. Y eso medio, ¿no? Porque acá, pues, le haríamos el ajuste de la recta y 99 no va a dar. Entonces, vean los kilogramos transferidos por etapa. ¿Fum? Que es el F2, XF2, ¿no? Acá sí se ve muy drástico, ¿no? Pues sí, si yo parara, pues 8. Pero lo interesante acá es que vean que con trabajos llegas al 80%. Y tú le podrías hacer y mover, poner lo que quisieras y no pasas del 80%. Y estás en la etapa 16, 17, 18. Si nosotros lo paráramos acá donde los kilogramos nos dicen que ya no más, como por la 8, estoy en un 73% de eficiencia acumulada. Y eso es lo máximo que puedo recuperar, 73%. Entonces sí hay que ser luego cuidadosos con eso, ¿no? Si no haces una corrida de estas, no prometas nada de qué vas a recuperar con un producto biológico, ¿no? Siempre haz la prueba de cuántas etapas necesitarías y cómo se te está comportando tu porcentaje de recuperación, porque resulta que a veces, aunque tú quisieras y aunque dices, es que pues yo propongo y que salga al 80%, y si el sistema no lo da, o si para obtener el 80% te tienes que ir 6 etapas más, cuando te debiste que haber quedado con el 73, pero eran 6 etapas menos. Y de 73 a 80 en ácido cítrico, pues el precio no, como que la ganancia no es tanta, ¿no? Entonces, siempre hay que tener previsto esto y luego vean la eficiencia de recuperación por etapa. Esta te da, pero si bien, acá esto te da este punto porque cambiamos la relación hidráulica, pero si tuviéramos la misma relación hidráulica, aquí sí tienes hasta acá va a la recta, pero bien bonito, y después se te empieza a hacer asintótico. Pues sí, cuando mucho a esta todavía estás trabajando bien, y acá es donde los kilogramos dijeron, pues que ya no mucho, ¿no? Y ya estás en un 7% de recuperación nada más. Iniciaste con un 25. Y vean los coeficientes de partición todavía. Algo pasó drástico de aquí a acá, ¿no? Esto pues puede ser por la relación, pero vean acá. ¡Fum! Y después, esto más o menos se parece a esa zona horizontal que teníamos, ¿no? De que sea constante. Y después, otra vez. Y después otra vez. Y después esto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tienen estos brincos de constante del KD, te está diciendo que ahí hay algún tipo de asociación. ¿De qué tipo? No lo sabemos, pero está habiendo ese tipo de asociación. Nosotros esperaríamos que tal vez esto viniera así, en una curva más suave, o la teoría debería decir que esto es constante, o acá nos pasaría como en el ejemplo del CO2, vas entrando a una zona de mejor transferencia y a lo mejor debería haber ido aumentando acá un poco así, ¿no?
y formar otra línea horizontal acá, y no al contrario. Algo le pasa ahí con el estado de asociación. ¿Qué pasaría si ustedes obtienen esto en sus primeras curvas? Pues irían con el que les dio los datos y sabes, le dices, oye, no inventes, no voy a tener el proceso así, o me quedo en esta zona donde esté más o menos estable, o le cambias el pH porque se está asociando de alguna manera que no nos favorece, no nos ayuda, el coeficiente de partición se baja demasiado, ¿no? Entonces, ve cómo también cada producto tiene sus características y eso es lo que le choca a mucha gente, ¿no? De que en transferencia además no hay recetas. O sea, lo que te funciona en un producto no te funciona en otro. Aunque es bien cuadrado la forma de calcular, porque le digo, nada más son esos 4 bloques de cálculo y luego la unión de los dos, de las entradas con las salidas en el otro, tú no puedes predecir nada ni suponer que se va a comportar de una manera hasta que no haces todos los cálculos. Y además tienes que hacer cálculos de más para completar el perfil y lo que le funciona a un producto no le puede funcionar a otro, ¿sí? Entonces, a lo mejor lo que esperas que te salió con el CO2, esperarías que te saliera con el ácido cítrico y no es cierto. O lo que nos salió con la papaverina es completamente diferente y estoy haciendo las mismas ecuaciones. ¿Qué es lo que me cambió? Pues me cambió el coeficiente de partición, me cambió las condiciones del soluto y me cambió sus características, ¿sí? Y con eso es suficiente. Y a veces hasta con cambiar el intervalo de concentración sería suficiente. Si uno trabajara en el intervalo de concentración que está aquí, te podría salir de una manera. Pero si trabajas en el intervalo de concentración de acá, resulta que se va a comportar de otra, ¿sí? Entonces, la moraleja de los ejercicios es, pues nunca se confíen de que lo que les va a salir en un producto va a funcionar a otro. O que porque los cálculos son iguales, el problema va a salir igual o el proceso se va a diseñar igual. Siempre vale la pena hacer todo el perfil completo de cálculos en cada situación que se les presente, ¿no? Porque luego la gente es desesperante y dice, ay, es que nos va a poner el mismo ejemplo que puso en el ejercicio, viene en el examen, va a salir lo mismo. Y pues repito y ni me fijo y hago los cálculos. Y resulta que no, que era completamente diferente. Y luego, es que lo hice exactamente igual que en el ejemplo. Sí, pero pues no se comportaba igual y no lo analizaste. Y eso es la parte difícil de transferencia de masa, de que hay que estar bien fijados a lo que pasa con el producto y de que no importando que ya lo creas conocer muy bien, si te cambia algo en las condiciones, hay que volver a hacer todo, ¿sí? Y pues el ácido acético ha servido para hacer exámenes durante 50 años y siempre funciona, ¿no? Y lo único que hay que hacerle es cambiarle un poquito las condiciones de entrada porque te va a dar un comportamiento muy diferente. Es como el ácido cítrico. Los ácidos orgánicos son bien engañosos en la parte de recuperación, ¿no? Entonces, traten de tener siempre una plantilla de cálculo que les ayude a hacer con cierta facilidad todos los cálculos, porque luego si hubiéramos sacado las 19 etapas a mano, pues ¿cuándo lo terminan? Sí lo terminarán algún día, ¿no? Porque pues no hay reto imposible, pero se van a tardar algunos días. Y de hecho, todavía en los 70s existía un puesto de trabajo que se llamaba calculista, que lo único que hacías era hacer cálculos y ya alguien se encargaba de supervisar y de decir eso. Desde que salieron las computadoras, nos pagan por el mismo sueldo por los dos trabajos, el de calculista y el de análisis, que es lo malo, porque pues ahora ya no puedes vivir de hacer cálculos y te piden que hagas todo gratis por el mismo sueldo.
Pero el chiste es que ustedes necesitan tener los perfiles de trabajo lo más extensos posibles para que puedan dar una decisión más informada o un mejor análisis del sistema, ¿no? De hasta dónde trabajaría, por qué trabajaría, cómo le paro. Porque vean lo drástico que son las decisiones. De trabajar de 8 etapas a trabajar a 14 etapas, hay un mundo de diferencia. O sea, 14 tanques, no pagas por ellos lo mismo que por 8, ni trabajas igual, ni los tiempos de producción, ni las ganancias, nada es igual. O sea, la diferencia entre elegir un número de etapas y otro es absolutamente abismal. Y la responsabilidad en ello también, ¿no? Y la cantidad de producto y todo lo que puedas obtener y toda la estrategia que hagan los mercadólogos y los intercambios y las ventas y todo lo demás depende solo de la producción. Trabajábamos una vez en inyectables y a nosotros nos traían los lotes de Suiza, los lotes de hormonas para hacer las inyecciones. Y de México se distribuía a los otros países. Aquí se formulaba, se hacían las inyecciones y se iba hacia Sudamérica a venderlos, ¿no? Pues en Navidad era un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Porque siempre aumentaban los pedidos, pero aumentaban en forma aleatoria, o sea, no tenían un patrón. Depende mucho de las circunstancias que hubiera en cada país lo que te pedían, ¿no? Y de repente la materia prima, lo que te llegaba de producción, no se daba abasto, no alcanzaba. ¿Por qué? Porque el tren de producción no estaba adaptado ni tenía flexibilidad para poder tomar una variación, una demanda cíclica. Tenía que tener una demanda estándar y además muy, muy, muy homogénea, muy como en esta zona. Y el ritmo de producción, la cantidad de producto que se purificaba no alcanzaba. Nos decían a nosotros que los reactores sí podían producir más, pero el equipo de purificación no. Entonces, y no podían ellos modificar el equipo de producción, porque una vez que tú tienes instaladas tus etapas, ¿cómo le haces para irte de 8 a 14? O sea, te hayas que desmantelar toda la planta para volver a instalar toda la zona. Entonces ahí era muy difícil que después de que tú hagas las proyecciones del número de etapas y del número de equipos que necesitas, que después sea fácil poder modificarlos, ¿no? Por eso les decía que también que el sistema en serie es el sistema que más nos gusta a nosotros, y sobre todo si lo podemos llevar lo más pequeño posible en la escala menor que se pueda, para no tener que usar equipo fijo, para no tener que estar bajo estas restricciones de que si alguien no percibiste bien el número de etapas, pues ya se quedó el equipo instalado y no tienes cómo modificar la purificación. Si lo podemos hacer con equipo transportable, con equipo pequeño, pues es mucho mejor. Y tienes ya la flexibilidad de poder adaptarte a las necesidades, a la demanda que te den de producto. Y todo eso sale de que tienen que hacer sus perfiles completos y tienen que hacer sus cálculos. Entonces, le digo, desde el tiempo de terminar su problema. Los problemas de transferencia de masa, si tienen una semana, inténtenlo al siguiente día de que lo dejamos, para que tengan tiempo suficiente de ir viendo todo lo que necesitan, porque si lo dejan al último, siempre es un fracaso, porque ya siempre te tratas de terminar los cálculos a como dé lugar y ya no te fijas qué pasa si mueves aquí, si mueves allá o si haces alguna otra cosa. Entonces, digo, terminen su ejercicio a mano porque sí es necesario, sobre todo para que estructuren, por eso también se les pide el diagrama de bloques, para que ustedes vean cómo acomodar las secuencias de cálculo. Luego, transferencia además es un ejercicio sumamente personal. O sea, sí,
sí se pueden ayudar entre ustedes y es bueno que se ayuden entre ustedes y que se organicen, pero 2 personas no organizan un archivo igual. Increíblemente, ¿no? No, es imposible casi que lo organicen igual porque no puedes hacer tu asociación de variables de la misma manera. Es lo que se llama el valor de construcción de las asignaturas. Entonces, esta materia, aparte de lo que ustedes puedan aprender como cálculos, tiene una función de maduración mental. Por eso a veces es muy difícil para las personas, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones, tienes que organizar cosas y demás. Y dice que eso pues nunca lo vuelves a reponer, ¿no? Entonces, si no lo haces con tiempo y si no puedes dedicarle eh, em, hacer todos tus ejercicios, pues no lo repones después. Dice que coloquialmente dicen que te dan vueltas de tuerca al cerebro, ¿no? Y si no te no te das las vueltas de tuerca ahorita, pues ya después no las completas. Y no se puede reponer, increíblemente, es de las pocas cosas que no puedes reponer después. Ustedes pueden reponer después cómo haces de cómo recordar los cálculos, cómo recordar esto, pero el proceso de maduración no lo sustituyes. Entonces, traten de terminarlo. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme un mensaje y ya terminaríamos aquí. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Sí, profesora, muchas gracias. Uh-huh. Y Gracias. ya se lo subo. El ejercicio del día de hoy. Nos estamos viendo el Gracias. miércoles y el miércoles veríamos el método compactado, el método de Kremser. ¿Sí? Sí, profesora, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, profesora. Hasta luego. Muchísimas Bonita noche. gracias. Bonita noche. Gracias, hasta Luego. luego. Bye.